La historia de los cubanos es un relato fascinante y complejo que abarca miles de años, desde la llegada de los primeros habitantes a la isla de Cuba hasta la amalgama cultural y genética que define a la nación hoy en día. Este viaje explorará la diversidad de sus orígenes, basándonos en estudios científicos y testimonios históricos para entender mejor la riqueza y amplia diversidad del pueblo cubano. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Los primeros habitantes de Cuba llegaron hace aproximadamente 6.000 años, según algunas fuentes consultadas. Estos pueblos llegaron a la isla en diferentes oleadas migratorias, principalmente desde América del Sur y en menor medida desde América Central. Siboneyes. Los primeros pobladores conocidos de Cuba fueron los Siboneyes, un grupo nómada de cazadores-recolectores que llegaron a la isla alrededor del 4000 a.C. Se cree que emigraron desde la región del río Orinoco en la actual Venezuela. Vivían en pequeños grupos y se alimentaban principalmente de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Taínos. Posteriormente, alrededor del año 1000 a.C., llegaron los taínos, una etnia perteneciente al grupo arawak que se desplazó desde las costas de la actual Colombia y Venezuela. Los taínos eran agricultores sedentarios que cultivaban yuca, maíz, batata y tabaco. Habían desarrollado una sociedad compleja con cacicazgos y aldeas estructuradas. Su lengua era el taíno, una rama del idioma arahuaco. Guanahatabeyes. Otro grupo que habitó la isla fueron los Guanahatabeyes, considerados los más primitivos de los tres principales grupos indígenas cubanos. Su origen es menos claro, pero se cree que llegaron antes de los taínos y siboneyes y mantenían un estilo de vida muy rudimentario, basado en la pesca y la recolección. Los estudios arqueológicos y antropológicos han proporcionado una visión detallada de estas culturas precolombinas. Los restos encontrados en sitios como el Chorro de Maíta y los Buchillones ofrecen evidencia de sus costumbres, herramientas y estructuras sociales. En 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla de Cuba durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Esta llegada marcó el inicio de una profunda transformación en la demografía y cultura de la isla. Colón describió a los taínos como personas pacíficas y hospitalarias, características que no evitaron el trágico destino que les esperaba. En 1511, el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar inició la colonización de Cuba. Los indígenas fueron rápidamente subyugados y forzados a trabajar en encomiendas y minas de oro bajo condiciones extremadamente duras. Las enfermedades traídas por los europeos, combinadas con la explotación y los malos tratos, llevaron a un rápido descenso de la población indígena. Para 1550, la mayoría de los indígenas habían sido exterminados. Debido al rápido declive de la población indígena, los españoles comenzaron a importar esclavos africanos para suplir la mano de obra necesaria. Entre los siglos XVI y XIX, cientos de miles de africanos fueron llevados a Cuba, principalmente desde África Occidental y Central. Estos esclavos fueron obligados a trabajar en plantaciones de azúcar, tabaco y café, sectores que se convirtieron en la columna vertebral de la economía colonial cubana. Diversidad africana. Los africanos llevados a Cuba procedían de diversas etnias y culturas, incluyendo yorubas, bantús, carabalíes y congos. Cada uno de estos grupos aportó elementos únicos a la cultura cubana, incluyendo prácticas religiosas como la santería, el palo monte y el abacuá, que combinan creencias africanas con el catolicismo. Impacto genético y cultural. La influencia africana es profunda en la cultura cubana, visible en la música, la danza, la gastronomía y el idioma. Los ritmos africanos dieron lugar a géneros musicales como el son, la rumba y la salsa. La santería, una religión sincrética que combina elementos del catolicismo y las religiones yoruba,
es una práctica común en Cuba. El mestizaje en Cuba es un proceso complejo que comenzó con la llegada de los españoles y continuó con la integración de los africanos y otros grupos migrantes. Españoles y otros europeos. Además de los colonizadores españoles, Cuba recibió inmigrantes de otras partes de Europa, especialmente durante los siglos XIX y XX. Estos incluyeron canarios, o sea, españoles de Islas Canarias, gallegos, catalanes, italianos, franceses, entre otros. Según estudios genéticos, una parte significativa de la población cubana tiene ascendencia europea, especialmente española, asiáticos y Medio Oriente. En el siglo XIX, Cuba también recibió inmigrantes chinos y en menor medida de otras partes de Asia y del Medio Oriente. Los chinos llegaron inicialmente como trabajadores contratados para trabajar en plantaciones de azúcar. Aunque muchos regresaron a su país de origen, una parte significativa se estableció en la isla, contribuyendo a la diversidad cultural. Otras migraciones. En el siglo XX, especialmente después de la Revolución Cubana en 1959, la migración de cubanos a otros países y la llegada de migrantes de América Latina y el Caribe añadieron nuevas capas a la complejidad cultural de la isla. La población cubana actual es una mezcla rica y diversa de todas estas influencias. Estudios genéticos recientes han mostrado que la mayoría de los cubanos tiene una mezcla de ascendencia europea, africana e indígena, aunque el porcentaje de cada componente varía considerablemente. Genética. Un estudio de 2014, publicado en Scientific Reports, encontró que en promedio los cubanos tienen aproximadamente un 72% de ascendencia europea, un 20% de ascendencia africana y un 8% de ascendencia indígena. Sin embargo, estos porcentajes pueden variar ampliamente según la región y la historia familiar individual. Cultura actual. La cultura cubana es conocida por su vitalidad y diversidad a nivel mundial. La música y la danza son pilares fundamentales, con géneros como el son, la rumba, la guaracha, el mambo, el cha-cha-cha y la salsa, por solo citar algunos. La literatura cubana también es muy rica, con escritores como José Martí, Alejo Carpentier y Nicolás Guillén ayer y muchos otros de la actualidad, dejando una marca indeleble. Religión. Además del catolicismo, la santería y otras religiones afrocubanas tienen un lugar prominente en la vida espiritual de muchos cubanos. Estas prácticas religiosas son un testimonio de la resistencia y adaptación cultural de los africanos esclavizados y sus descendientes. La historia de Cuba está llena de fascinantes curiosidades científicas y antropológicas. Por ejemplo, diversidad lingüística. Aunque el español es el idioma oficial, la influencia de los idiomas indígenas y africanos se percibe en el vocabulario y la toponimia cubana. Palabras como maíz y huracán provienen del taíno, mientras que muchas expresiones y nombres tienen raíces africanas. Resiliencia cultural. La capacidad de los cubanos para integrar y transformar influencias culturales diversas es notable. La santería, por ejemplo, es una religión que ha mantenido viva la espiritualidad africana a pesar de siglos de opresión. Adaptación genética. Estudios genéticos muestran cómo la población cubana ha desarrollado una resistencia a ciertas enfermedades, resultado de la mezcla de genes europeos, africanos e indígenas. La historia de los cubanos es un tapiz de resiliencia, adaptación y mezcla cultural. Desde los primeros habitantes indígenas hasta la llegada de los colonizadores europeos y los esclavos africanos, y posteriormente la influencia de migrantes de todo el mundo, cada grupo ha dejado su huella en la rica herencia de Cuba. La diversidad genética y cultural de la isla es un testimonio de su historia compleja y fascinante. A lo largo y ancho del planeta existen comunidades de cubanos y testimonios de muchas personas que admiran a estos isleños por su lealtad, solidaridad, amor profundo hacia la familia, sentido de pertenencia a su patria, jocosidad, entre otras virtudes que les caracterizan.
Su arraigada costumbre de la superación personal y profesional distingue a los cubanos que atesoran una amplia historia de profesionales trascendentales en las diferentes esferas de la vida social, artística, económica, entre otras. Es común escuchar entre ciudadanos de otros países una frase que enaltece a los cubanos: cubano que te traiciona no es cubano. ¿Qué secretos esconde el ADN de los dominicanos? ¿Cuál es la información ancestral que corre por cada fibra de sus cuerpos? Si eres dominicano, quizá alguna vez te hayas preguntado: ¿de dónde vengo realmente? ¿Qué tan cerca estoy de aquellos primeros habitantes de la isla, de los colonos españoles o de los africanos traídos posteriormente? Estas preguntas no solo revelan la curiosidad individual, sino que también son clave para comprender cómo una nación pequeña como la República Dominicana se ha convertido en un verdadero mosaico único de culturas, tradiciones y genética. ¿Quiénes son los dominicanos actuales? En este viaje exploraremos los orígenes de los dominicanos desde los primeros asentamientos hasta la actualidad, desentrañando cómo esta diversidad ha moldeado una identidad vibrante desde su propia genética. No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Hace más de 5.000 años, los ancestros de los taínos navegaron desde la cuenca del río Orinoco en Sudamérica hacia las islas del Caribe, llevando consigo herramientas, conocimientos agrícolas y un profundo respeto por la naturaleza. Para cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, los taínos eran los principales habitantes de la Española, la isla que hoy comparten República Dominicana y Haití. Aunque muchos asumen que los taínos desaparecieron tras la conquista, investigaciones recientes han demostrado lo contrario. El proyecto genográfico de National Geographic, en colaboración con la Universidad de Pensilvania y la UNIBE, identificó que los dominicanos aún conservan alrededor del 4% de ADN taíno. Este porcentaje es más alto en regiones como Jánico, San Francisco de Macorís y El Rubio, lo que sugiere que estos lugares podrían haber sido refugios para descendientes taínos que lograron adaptarse al dominio colonial. El legado taíno no es solo genético. Palabras como canoa, tabaco y huracán provienen de su lengua, y prácticas como la agricultura de conucos o el uso del casabe o pan de yuca en la dieta dominicana reflejan esta herencia. Con la llegada de los españoles, la isla se transformó en el primer laboratorio del mestizaje en América. Entre 1492 y 1530, los colonos establecieron un sistema de encomiendas que provocó la casi extinción de los taínos por enfermedades, trabajo forzado y conflictos. Sin embargo, este periodo también marcó el inicio de la mezcla genética entre europeos, africanos y taínos. Un estudio del ADN autosómico de los dominicanos actuales revela que alrededor del 39% de su composición genética proviene de Europa, específicamente de España. Los colonos originales trajeron consigo no solo sus genes, sino también estructuras sociales, religiosas y económicas que moldearon la cultura de la isla. Este legado incluye la introducción del catolicismo, el idioma español y una economía basada en la explotación de recursos naturales. La llegada de más europeos en los siglos posteriores, incluyendo inmigrantes canarios, sefardíes y franceses, continuó aportando diversidad a la población dominicana. En regiones como Santiago y Jánico, el ADN europeo es incluso predominante. El comercio transatlántico de esclavos marcó una de las etapas más oscuras de la historia de la isla, pero también una de las más definitorias. Entre los siglos XVI y XIX, miles de africanos fueron traídos a la Española, principalmente de África Occidental, para trabajar en plantaciones de azúcar y otras labores agrícolas. Hoy, aproximadamente el 49% del ADN de los dominicanos
tiene raíces africanas, lo que hace que este componente sea el más significativo en la genética de la población. Este legado se manifiesta en todo, desde los ritmos de la música afrocaribeña como el merengue y la bachata, hasta prácticas religiosas sincréticas como el vudú dominicano y el gagá. Es importante destacar que la diversidad dentro de los linajes africanos también es notable. Los esclavos provenientes de regiones como el Congo, Nigeria y Ghana trajeron una riqueza cultural que se fusionó con las tradiciones taínas y europeas, creando una identidad realmente única. El dominicano promedio es el resultado de un mestizaje casi perfecto. La combinación de linajes taínos, europeos y africanos no solo es evidente en la genética, sino también en la apariencia física. Familias enteras pueden mostrar una amplia gama de tonos de piel, rasgos y texturas de cabello, reflejando cómo el ADN se hereda de manera aleatoria. En algunas regiones de la isla, los estudios han identificado diferencias significativas en la proporción de linajes. Por ejemplo, en Jánico y El Rubio hay mayor porcentaje europeo. En Villamella y La Caleta, la concentración es más alta de ascendencia africana. En San Francisco de Macorís, la herencia taína es más pronunciada. Además, la inmigración de árabes, chinos y judíos sefardíes durante el siglo XVI y principios del XX ha añadido nuevas capas a esta diversidad genética. La mezcla genética ha dado lugar a una cultura rica y multifacética. Elementos como el lenguaje, la música, la gastronomía y las festividades dominicanas son testimonio de esta fusión. Por ejemplo, en la gastronomía, platos como el sancocho combinan ingredientes indígenas como la yuca y el maíz, africanos como el plátano y europeos como la carne y especias. En la música y el baile, el merengue y la bachata son patrimonios inmateriales de la humanidad y reflejan la sinergia entre los tambores africanos y los instrumentos europeos. En la religión, el catolicismo se mezcla con prácticas espirituales africanas y creencias taínas, creando un sincretismo único. Conoce ahora algunas curiosidades y datos sorprendentes de República Dominicana. Es un pueblo realmente multicolor. La diversidad genética de los dominicanos es tan vasta que incluso personas con tez oscura pueden tener mayor proporción de ADN europeo que africano. La presencia taína. Aunque se creía que los taínos habían desaparecido, más del 60% de los dominicanos tienen algún grado de ADN indígena, según estudios mitocondriales. Familias diversas. Las familias dominicanas suelen presentar una asombrosa diversidad de fenotipos, desde cabello rubio y ojos claros hasta piel oscura y rizos apretados. Y es que ser dominicano significa ser un puente entre mundos. Es llevar en el ADN las historias de lucha y adaptación de los taínos, la fortaleza y creatividad de los africanos y la ambición y visión de los europeos. Es ser la personificación de la diversidad humana, un testimonio viviente de que la mezcla no solo es posible, sino que puede ser una fuente de riqueza cultural y personal. En cada tambor tocado, en cada palabra dicha con el peculiar acento dominicano y en cada sonrisa cálida, se cuenta la historia de un pueblo que ha aprendido a unir sus diferencias para construir una identidad realmente única. Porque ser dominicano no es solo pertenecer a una isla, es ser un símbolo de la humanidad en su forma más diversa y hermosa. ¿Quiénes son los puertorriqueños? Puerto Rico es un territorio de enigmas. ¿Cómo una isla del Caribe relativamente pequeña llegó a ser un crisol de culturas e historias que abarca desde las antiguas civilizaciones indígenas hasta convertirse en un estado libre asociado de Estados Unidos? ¿Qué secretos se esconden en su ADN y cómo esta mezcla de influencias ha moldeado no solo su identidad, sino también el espíritu de su gente? Para entender el alma de Puerto Rico, debemos emprender un viaje que atraviesa miles de años, desde la llegada de los primeros indígenas hasta las complejidades políticas y culturales actuales. No te vayas de este video,
porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Hace más de 5.000 años, los primeros habitantes llegaron a Puerto Rico en canoas desde América del Sur. Estas comunidades, probablemente descendientes de los arawaks, encontraron en la isla un paraíso tropical que llamaron Boriquén. ¿Qué los motivó a cruzar grandes extensiones de océano? Tal vez fue el espíritu aventurero o la búsqueda de nuevas oportunidades, algo que parece haber quedado en la genética de los puertorriqueños. Los taínos, como llegaron a conocerse, eran expertos agricultores, pescadores y artesanos. Su estructura social era compleja, con caciques que gobernaban comunidades organizadas. Sus ceremonias religiosas, centradas en deidades como Atabey y Yucau, estaban profundamente conectadas con la naturaleza. Aunque sus características físicas variaban, muchos taínos eran de piel cobriza y con cabello negro liso y ojos oscuros. Pero, ¿cómo sabemos tanto de ellos si su civilización fue casi borrada por la llegada de los europeos? Aquí es donde la genética entra en juego. Estudios recientes revelan que alrededor del 15% del ADN de los puertorriqueños tiene origen taíno, especialmente en líneas maternas. Esto significa que aunque los hombres taínos fueron exterminados en gran medida durante la colonización, las mujeres sobrevivieron y dejaron su huella genética en las generaciones futuras. En 1493, Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Los taínos recibieron a los españoles con hospitalidad, ofreciendo alimentos y recursos. Pero, ¿qué llevó esta convivencia inicial a convertirse en uno de los episodios más oscuros de la historia de la isla? La respuesta está en el choque de intereses. Los españoles, al darse cuenta del potencial económico de Puerto Rico, comenzaron a explotar sus recursos y a esclavizar a los taínos para trabajar en las minas de oro. En menos de un siglo, la población taína fue diezmada por enfermedades, trabajos forzados y guerras. Para 1550, apenas quedaban unos pocos miles de indígenas. Para suplir la mano de obra perdida, los españoles trajeron esclavos africanos a Puerto Rico desde el siglo XVI. Este comercio transatlántico no solo transformó la economía de la isla, sino también su composición cultural y genética. Hoy, alrededor del 20% del ADN de los puertorriqueños tiene origen africano. Los africanos trajeron consigo su música, danzas y espiritualidad. Estas tradiciones se fusionaron con las culturas taína y española, dando lugar a expresiones artísticas como la bomba y la plena, estilos musicales que aún resuenan en las calles de Puerto Rico. Pero este proceso no estuvo exento de sufrimiento. Las condiciones inhumanas de la esclavitud dejaron una cicatriz imborrable en la historia de la isla. El mestizaje en Puerto Rico no fue solo genético, sino también cultural. La mezcla de taínos, africanos y europeos creó una identidad híbrida que se refleja en todos los aspectos de la vida puertorriqueña, desde su gastronomía hasta su idioma y religión. El español se convirtió en la lengua predominante, pero las influencias africanas y taínas dejaron marcas en la pronunciación, el vocabulario y las expresiones culturales. En cuanto a la religión, aunque el catolicismo dominó durante siglos, elementos de las espiritualidades africanas y taínas se integraron, creando una rica tradición sincrética. Hoy alrededor del 85% de los puertorriqueños se identifican como cristianos, pero las prácticas espirituales tradicionales aún perviven en comunidades específicas. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 marcó un antes y un después para Puerto Rico. Al final del conflicto, la isla fue cedida a los Estados Unidos bajo el Tratado de París.
Este cambio de soberanía trajo consigo un nuevo sistema político y económico, pero también abrió un debate que persiste hasta hoy. ¿Qué significa ser puertorriqueño bajo la bandera estadounidense? En 1917, la Ley Jones otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, pero sin los derechos plenos que disfrutan los ciudadanos en los estados de la Unión. Este estatus ambiguo se consolidó en 1952, cuando Puerto Rico se convirtió en un estado libre asociado. Aunque esto permitió cierta autonomía local, muchas decisiones clave, desde la defensa hasta el comercio internacional, siguen en manos del gobierno estadounidense. La ciencia moderna ha permitido desentrañar los secretos del ADN puertorriqueño. Estudios genómicos confirman que los puertorriqueños son una de las poblaciones más diversas del mundo, con una mezcla de aproximadamente 65% europeo, 20% africano y 15% taíno. Este perfil refleja siglos de historia, desde los primeros habitantes de la isla hasta los flujos migratorios contemporáneos. A pesar de los desafíos, los puertorriqueños han mantenido un espíritu resiliente y creativo. La música, el arte y la literatura de Puerto Rico son un testimonio de su capacidad para convertir la adversidad en belleza. Pero las interrogantes sobre su futuro permanecen. ¿Continuará siendo un estado libre asociado? ¿Buscará la independencia o la estadidad? Y lo más importante, ¿cómo seguirá definiendo su identidad en un mundo globalizado? Puerto Rico no es solo un lugar, sino una idea, un símbolo de resistencia y mestizaje. Su historia genética y cultural es una narrativa de adaptación, supervivencia y mucha creatividad. En cada canción, en cada plato típico, en cada celebración, resuena el eco de sus ancestros taínos, africanos y europeos. Al mirar hacia el futuro, Puerto Rico sigue siendo un enigma, una isla que invita al mundo a explorar las profundidades de su alma y a descubrir lo que significa ser verdaderamente humano. ¿Qué opinas tú? ¿Qué más agregarías al contenido del video? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.